Entonces, la dermatitis atópica tiene diversos grados de manifestaciones. La que señalé en las láminas anteriores, la que se han señalado son las formas más evidentes, más severas. Pero una manifestación común en nuestro medio de dermatitis atópica, y todo el mundo lo ha visto, es la pitiriasis alba. Entonces esos niños que vienen con esas máculas, más que mácula, un poco ásperas, escamosas, blanquecinas, delimitadas, redondeadas, sobre todo en cara y brazos. Entonces, muchas veces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se diagnostica? Como si fuesen honguitos. Y las mismas mamás también van a la farmacia y buscan crema para los hongos y le dan tratamiento para hongos. Entonces, esto es una manifestación común de la pitiriasis, de la dermatitis atópica, la pitiriasis alba. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Humectar la piel, antiinflamatorios, para mejorar esto. Otros signos de dermatitis atópica es que en los niños atópicos existe una línea debajo del párpado que se denomina las líneas de Denny-Morgan. Es un pliegue subpalpebral. Esto, hay sequedad de la piel generalizada, escozor intenso, lesiones por rascado, queilitis, fisuración y descamación perioral. Estos niños reaccionan exageradamente. Muchos niños babean en los lactantes sobre todo, pero no todos se les irrita marcadamente la piel perioral. Entonces, a un niño que de manera constante se le está irritando la piel, hay que pensar en una dermatitis atópica. Hay un incremento de la linealidad palmar en estos, niños y adultos. Esta enfermedad es frecuente en los niños. Conforme uno va en la adolescencia puede ir disminuyendo, en la adultez disminuye. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de grasa por la piel. Las glándulas sebáceas se desarrollan más, producen mayor grasita y eso en cierta parte compensa la deficiencia de la humectación de la piel, porque al mantener la piel con esa cubierta lipídica, entonces mantiene mayor tiempo la humedad de la piel. Pero algunos de estos pacientes van a tener dermatitis atópica hasta en adultos y es difícil de tratar, ¿no? Y el tratamiento es básicamente con hidratantes, pero hidratantes que simulan los componentes de la piel, los componentes propios de la barrera hidrolipídica, y en el mercado existen solo algunos hidratantes, marcas comerciales básicamente como el Fisiogel, Fisioactive. Entonces no le puedes dar a estos niños hidratantes a base de urea. En otros pacientes por sequedad, de otra manera puedes usar urea y con eso hidratas. En cambio a estos niños no se les puede dar eso. La urea les puede irritar, exacerbar la dermatitis atópica. Entonces el tratamiento en estos niños es básicamente con corticoides en la etapa inflamatoria, ya sea vía oral o vía sistémica, dependiendo de qué tan inflamada está la piel. Generalmente se contaminan, hay que darle un ciclo de antibióticos y después hidratantes, Fisiogel, Fisioactive o Leti, que son cremas especiales para pacientes con dermatitis atópica. Entonces, desarrollemos la pregunta. La dermatitis seborreica se caracteriza por todo menos son lesiones eritematosas con escamas untosas, amarillentas, localizadas en cejas y surcos nasogenianos. Sí. ¿Puede aparecer en lactantes? Sí. ¿Evoluciona hacia la liquenificación en las flexuras? ¿Quién evoluciona hacia la liquenificación? La dermatitis atópica. ¿Mejora con corticoides tópicos? Sí. ¿Y suele agravarse durante los ingresos hospitalarios? Sí, por las situaciones de estrés. Entonces, lo incorrecto es la C. Bien. Veamos ahora la dermatitis o eczema de contacto, también en el grupo de las lesiones escamosas. Entonces, ¿qué es la dermatitis o eczema de contacto? Son reacciones inflamatorias, pueden ser agudas o crónicas, a sustancias que entran en contacto con la piel, ¿ya? Entonces se caracteriza porque hay eritema, descamación, a veces vesiculación, y si es crónica, engrosamiento de la piel. ¿Ve? La dermatitis de contacto puede ser irritativa o alérgica. La irritativa, todos estamos expuestos a sufrir de una dermatitis irritativa de contacto, si entramos en contacto con un irritante químico, ya sea la lejía, sustancias cáusticas o sustancias ácidas, van a producir a cualquier persona estas lesiones. Y va a depender de la concentración del agente. Cuanto más concentrado está el agente, mayor es el daño. Y cuanto más constante, también mayor el daño.
El otro cuadro es la dermatitis alérgica de contacto. Entonces, la dermatitis alérgica de contacto solo la sufren aquellas personas sensibles. Es causado por un antígeno que va a reaccionar, que va a desencadenar una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por células o retardada. ¿Qué significa? Que la persona necesita un primer contacto para que se sensibilice el antígeno y contactos posteriores recién puede hacer la reacción. Entonces, por ejemplo, es frecuente aquí las reacciones alérgicas al látex. Muchas personas son alérgicas al látex o al níquel de los relojes, de las hebillas, ¿no? Entonces, y aquí va a ser independiente de la cantidad aplicada. Entonces, baste porque muchas personas se colocan el arete de fantasía, se colocan un ratito nada más y se desencadena la reacción. Igual en otras zonas. Entonces, un poquito repasemos acerca de las reacciones inmunológicas, ya que hemos señalado que la dermatitis alérgica de contacto es producida por una reacción de hipersensibilidad tardía o mediada por células. Para que repasen las reacciones inmunológicas a nivel cutáneo, la tipo 1 o de hipersensibilidad inmediata es mediado por inmunoglobulina E. Enfermedades cutáneas que se producen por este tipo de reacción, tenemos a la urticaria, todo el mundo lo conoce. Las reacciones por picadura a insectos. Entonces, han visto algunos pacientes, hasta la picadura por la abeja hacen reacciones o cualquier otro insecto, ¿no? Alergia a fármacos, cualquier fármaco en general. La de tipo 2 o mediada por anticuerpos o citotóxica. Los pénfigos se producen por este tipo de reacción inmunológica. Y la hipersensibilidad a fármacos. La de tipo 3 o mediada por complejos inmunes, los diferentes tipos de vasculitis. A nivel cutáneo, la vasculitis leucocitoclástica. El lupus eritematoso sistémico produce reacciones cutáneas por este mecanismo. El eritema nodoso ocasionado por fármacos. Y la de tipo 4 o hipersensibilidad tardía o mediada por células, bueno, la dermatitis de contacto, como ya se llamamos, y las reacciones adversas a fármacos. Como pueden ver, los fármacos pueden producir reacciones por cualquiera de los diferentes tipos. A veces se superponen los diferentes tipos. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que van a producir reacciones adversas medicamentosas con más frecuencia? Principalmente las penicilinas, las sulfas y los anticonvulsivantes, dentro de todo el grupo de fármacos. ¿Ya? Entonces, en el eczema alérgico de contacto hay una reacción inmunológica tipo, ¿qué tipo? 4, ¿no es cierto? Ya. Bueno, otro tópico de la dermatología está relacionada a la urticaria y los diferentes tipos de lesiones eritematosas, solamente eritematosas. Entonces, ¿qué es la urticaria? Bueno, es una enfermedad bastante común, ¿no? En nuestro medio, muchas personas hacen urticaria. Se caracteriza porque hay una inflamación transitoria. La característica es que es transitoria, por extravasación de plasma a nivel de la piel y mucosas, o mucosas. Entonces, en la piel va a producir la lesión típica. ¿Cuál es? La placa abonosa o el abón. Los tamaños varían. Entonces, la característica de estas lesiones es que son transitorias, duran máximo 24 horas. Si una lesión dura más de 24 horas, ya no es una urticaria común y corriente. Hay que pensar en otras posibilidades. Y una vez que desaparecen, no dejan huella de que estuvieron ahí. O sea, no tiene por qué quedar una mancha. Si queda una mancha, hay que pensar en otra posibilidad. Son transitorias, desaparecen sin dejar huella y son sumamente pruriginosas. La urticaria puede ser causada por cualquier cosa: alimentos, picadura de insectos, medicamentos, infecciones, ya sea por parásitos, ya sea por virus, hongos, bacterias, enfermedades inmunológicas, enfermedades reumatológicas, neoplasias. Entonces, ante un paciente con urticaria, muchos pacientes con urticaria ya se dan cuenta de cuál es el probable factor causante. O sea, comen pescado, les aparece la reacción, comen cítrico, les aparece. Es fácil correlacionar. Pero ante un paciente, por ejemplo, un paciente de una edad ya mediana edad, que de pronto empieza a hacer urticaria sin una causa aparente, hay que buscar primero lo más frecuente: parásitos, problemas de infecciones a nivel dental, infecciones urinarias, parasitosis. Y si eso sale negativo, seguir buscando hacia otras enfermedades, ¿ya?
problemas de tiroides básicamente, problemas inmunológicos, lupus, artritis reumatoide, cualquier enfermedad o neoplasias. Entonces se piden marcadores para esas enfermedades, sospechándonos. ¿Qué se pide? Por ejemplo, con un panel básico para un paciente con urticaria, le piden un hemograma para darte una idea de cuál, si hay eosinofilia, si hay algún trastorno en las diferentes células, un parasitológico, un examen de orina, hay que pedirle su inmunoglobulina E para ver si hay un componente alérgico básicamente, hay que pedirle sus hormonas tiroideas TSH, T4, deshidrogenasa láctica para producir un proceso proliferativo oculto, velocidad de sedimentación globular. Y si eso sale negativo, ya siguen ahondando según la evaluación clínica, ¿no? Si tiene alguna sintomatología en algún órgano, ¿ya? Ahora, la urticaria y el angioedema en general, existen diversas formas de clasificación. Una clasificación se clasifican estos 6 grupos. La urticaria corriente, les he señalado las causas, puede ser cualquier cosa, puede producir urticaria. Las urticarias físicas quizás existe una relación directa, porque un agente físico es que va a desencadenar la urticaria y el paciente se da cuenta rápidamente. La vasculitis urticarial, donde hay esas placas abonosas, pero además del escozor, estos pacientes tienen dolor y la lesión no es transitoria, duran más de 24 horas y cuando desaparecen dejan lesiones, manchas, ya sea marronáceas o eritematosas. Entonces, ante una probable urticaria que dura más de 24 horas y que deja manchas en la piel, hay que hacer biopsia para descartar una vasculitis urticarial. Una urticaria de contacto, el contacto de alguna sustancia desencadena la urticaria. Hay angioedema, o sea, solo edema de piel a nivel de ojo, de párpados es frecuente, o a nivel de labio, pero sin presencia de abonos. También puede ser causado por fármacos, básicamente. Y síndromes urticariales distintivos en pacientes con defectos ya congénitos de ciertos componentes sanguíneos hacen estas urticarias. Vamos a ver básicamente lo que es la urticaria física. Entonces, como dije, el estímulo físico es que va a inducir una reacción urticarial. Las reacciones. ¿Y cuáles pueden ser estos estímulos físicos? Estímulos mecánicos. Quizás han visto muchos pacientes en zonas de presión, sobre todo a nivel de cintura o en las mujeres en la zona de brasier, ocasionan estas lesiones urticariales. La presión sostenida, una vez que se quiten, se desarrollan las placas urticariales lineales, dibujando la zona de presión. Los cambios de temperatura. Entonces, personas que se exponen al frío empiezan a hacer urticaria por frío, o al calor también hacen lesión. La exposición solar. Entonces, la exposición solar ocasiona la lesión, o la exposición al agua. O sea, más que la temperatura del agua, el solo hecho de bañarse en estos pacientes es una tortura porque tienen esas urticarias pruriginosas en el cuerpo. La urticaria por cambios de temperatura tiene 3 formas bien definidas. El calor y el estrés que ocasiona sudoración va a producir la denominada urticaria colinérgica, ¿ya? Entonces, la urticaria colinérgica. El estrés ocasiona urticaria adrenérgica. Personas que empiezan a estresarse por cualquier cosa, ya sea para dar un examen o por cualquier motivo, empiezan a hacer las reacciones para urticaria. Entonces, es realmente problemática este problema, ¿no? Porque nadie está libre de estrés. Y el frío, como señalé. La urticaria colinérgica, entonces, el calor y el estrés va a inducir sudoración. Entonces, aquí tiene que haber sudoración sobre todo para que se ocasione este tipo de urticaria. Y se caracteriza porque los sabones son pequeñitos, son casi pápulas que tienen la misma morfología. Aparte de tener estas lesiones, el paciente puede tener angioedema, malestar general, debilidad, cefalea, palpitaciones, dolor abdominal, incluso sibilancias a nivel respiratorio. Estas lesiones son transitorias, duran menos de 30 minutos, aparecen y desaparecen una vez que cede la sudoración o el estrés. Entonces, la urticaria colinérgica. ¿Es una urticaria alérgica? Es una urticaria física, ¿no? Idiopática, ¿aparece en forma de pequeños sabones tras el ejercicio? Sí, ¿no? Entonces la respuesta es la E. B y D son correctas, ¿no? Es una urticaria física, aparece en forma de pequeños sabones tras el ejercicio y desaparece pues en menos de 30 minutos.
Entonces, ¿qué tienen que hacer estos pacientes? Antes de exponerse a una situación donde van a sudar y va a haber calor, tienen que tomar su antihistamínico. Nada más, solo con eso ya se controla esta urticaria. Veamos lo que es la necrólisis epidérmica. Bueno, alguna vez tal vez han visto estos pacientes, necrólisis epidérmica. La necrosis epidérmica son reacciones sumamente bruscas, agudas, potencialmente fatales, que se caracteriza por necrosis de la piel, con desprendimiento de la misma. Piel y mucosa se comprometen. Entonces, estas lesiones inician como máculas, o sea, máculas eritematosas. Encima de las máculas aparecen ampollas que son flácidas y luego se desprende toda la epidermis. Y dentro de los causales son los fármacos los principalmente causados. O sea, se produce principalmente como una reacción adversa a medicamentos. La necrólisis epidérmica tiene 3 formas clínicas. El síndrome de Stevens-Johnson, esto sí lo han visto, ¿no? Es una forma de necrólisis epidérmica. Cuando hay un compromiso del menos del 10% de superficie cutánea y mucosas, ¿no? Piel y mucosas, menos del 10%. Y la necrólisis epidérmica tóxica cuando se compromete más del 30% de la superficie cutánea. Y el síndrome de superposición Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica cuando hay un compromiso del 10 al 30% de la superficie cutánea. Entonces, esto es un cuadro sumamente grave porque el paciente está como un gran quemado. Hay un desprendimiento de la piel, como pueden ver. Una vez que se pierde la barrera cutánea, sabemos que la piel nos protege, nos aísla del medio ambiente. Entonces existe el riesgo de infecciones. El riesgo, ¿qué más existe? Hay una alteración hemodinámica porque hay un incremento de la pérdida de líquidos, de pérdidas insensibles de la piel que puede ocasionar una deficiencia de fluidos. Hay un desbalance en la termorregulación. Hay un estado que se denomina hipercatabólico porque hay una gran necrosis celular. La piel también tiene una función nutritiva, nos aporta de vitamina D, ¿no? Es importante para la producción de vitamina D. Entonces, básicamente estos pacientes se complican porque al estar expuesta ante el medio ambiente sin esa barrera protectora, los gérmenes invaden rápidamente. Entonces se produce una infección cutánea que ingresa, se produce una sepsis, una infección generalizada, y los pacientes pues fallecen, porque no hay un tratamiento específico para estos cuadros. Si se identifica el fármaco causante, se suspende el fármaco y el tratamiento es básicamente de soporte, tratar al paciente como si fuese un gran quemado, con alto riesgo de mortalidad. Histopatológicamente, estas lesiones hay una necrosis de todo el espesor de la epidermis y hay desprendimiento hasta a nivel subepidérmico y infiltrado de células mononucleares. El tratamiento es fundamentalmente sintomático, como dije. Es importante detectar tempranamente y suspender los fármacos sospechosos. Entonces, respecto a la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell se llaman, es falso. ¿Suele existir antecedentes de ingesta de fármacos? Sí. La clínica consiste en aparición brusca de ampollas flácidas y confluentes que dejan áreas de piel sana. También. ¿La afectación de mucosas es constante y severa? Sí. ¿Los corticoides son un tratamiento indiscutible y muy eficaz? No. Antes se usaba corticoides, pero ahora ya no se usa, más bien puede aumentar el riesgo de complicaciones y por lo tanto de mortalidad. ¿El despegamiento es subepidérmico? Sí. En el síndrome de shock tóxico estafilocócico, el despegamiento es a nivel de la granulosa. Para que recuerden, el síndrome de shock tóxico estafilocócico. Entonces la respuesta incorrecta a lo falso es la D. Ya. En la piel también se producen otras lesiones que se caracterizan básicamente por manchas eritematosas, pero tienen un aspecto figurado, ya sea redondeadas o policíclicas. Y existen diversas
diversas de estas lesiones generalmente son benignas, pueden estar asociados a trastornos potencialmente graves. Tenemos la forma más común, es el eritema anular centrífugo. Entonces, una forma eritematosa, circinada, que puede extenderse centrífugamente. Entonces, generalmente la causa no se logra identificar, pero ante un paciente que tiene muchas de estas lesiones hay que buscar infecciones ocultas. Básicamente es parasitosis, infecciones por herpes, herpes simple, ¿ya? Pueden ser secundarias fármacos, pero generalmente es un trastorno benigno, de poca importancia. Pero no se asusten porque hay personas que aparecen con estos eritemas figurados múltiples, en tronco, en cuerpo, y a veces asustan, ¿no? Pero de todos modos hay que hacer un chequeo completo, buscar infecciones comunes, sobre todo parásitos, infección urinaria, serología para hepatitis B. La otra forma quizás que lo han estudiado en medicina interna son los eritemas marginados, que son máculas policíclicas, pero evanescentes. Están asociados a fiebre reumática. Entonces eso sí lo conocen. Tenemos otro eritema figurado, el eritema migrans. El eritema migrans que produce una mancha eritematosa en el lugar donde hubo una picadura por una garrapata infectada con borrelia. Y este eritema, esta mancha, a partir del punto de picadura se va extendiendo, va creciendo, va migrando ese eritema, ¿ya? Entonces, en nuestro medio sí hay borrelia, por si acaso. Entonces, antes se creía que era típico de Europa, de esos países, ¿no? Pero en nuestro medio hay borrelia. Otro eritema bien bonito es el eritema giratum repens. Como pueden ver la imagen, ¿no? Las imágenes son bonitas, como las vetas de un árbol, ¿no? Esta lesión, este eritema giratum repens, son lesiones paraneoplásicas. Si uno ve esta lesión hay que buscarle un cáncer, principalmente de esófago o de pulmón, ¿ya? Pero este paciente este tiene un cáncer, es paraneoplásico. Entonces son estas lesiones policíclicas superpuestas como si las vetas del árbol al cortarlo, ¿no? Otro eritema figurado es el eritema multiforme. Son lesiones en escarapela. Esto sí alguna vez lo han visto, ¿no? El eritema multiforme. Y dentro de las causantes más frecuentes tenemos el herpes simple. Entonces muchos pacientes tienen antecedente de haber tenido herpes simple, semana después le aparecen estas lesiones, ¿ya? Otra infección frecuente es infección por micoplasma, también. Después de haber sido tratado por una infección respiratoria, empiezan a presentar estas lesiones y a veces son confundidas como si fuese una reacción adversa a fármacos, pero básicamente los causantes son herpes simple y micoplasma. También fármacos pueden causar, ¿no? Y otra forma de eritema figurado es el eritema necrolítico migratorio. Entonces son manchas eritematosas, policíclicas, pero que tienden a necrosar. Y migratorio porque tienden a migrar. Entonces estas lesiones son típicas de una neoplasia de páncreas, la neoplasia del glucagonoma, ¿ya? Un paciente tiene esta lesión, hay que descartar un glucagonoma. Entonces, las lesiones en escarapela son características de eritema exudativo multiforme, eritema necrolítico migratorio, eritema anular centrífugo, eritema marginado, eritema giratum repens. ¿Cuál? El eritema exudativo multiforme, ¿no? Entonces, el exudativo un poquito que descuadra, pero es eritema multiforme, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. Veamos ahora las diferentes dermatosis del embarazo. Existen enfermedades dermatológicas asociadas al embarazo en sí, que se presentan solo en el embarazo. Tenemos 5 patologías bien definidas: la colestasis intrahepática del embarazo, herpes gestationis, erupción polimorfa del embarazo, el prurigo del embarazo, la foliculitis pruritica del embarazo. La forma más frecuente es la erupción polimorfa del embarazo. Esto sí en algún momento lo han visto. Es la dermatosis más frecuente del embarazo. Repasemos algunas de ellas. La colestasis intrahepática del embarazo es más frecuente en el tercer trimestre. Se caracteriza porque el paciente empieza a tener escozor, prurito generalizado, puede ir o no asociado a ictericia. Hay ausencia de lesiones primarias, lo que hay son lesiones secundarias producidas básicamente por el
rascado, o sea, lo que van a tener en esta paciente son escoriaciones múltiples. Hay anormalidades bioquímicas consistentes con colestasis. Puede haber un poquito de discreta elevación de la fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, de los ácidos biliares, de la bilirrubina, ¿no? Y ahí, este cuadro se resuelve después del parto, pero puede recurrir a embarazos posteriores, hasta un 40-50% de los casos. Otra enfermedad es realmente rara, herpes gestationis. Yo durante lo que voy de la residencia y de la especialidad he visto solo un caso. Se presenta entre el segundo a tercer trimestre del embarazo. Aparece súbitamente con lesiones, inicialmente son lesiones tipo urticaria, lesiones placas abonosas urticariales, pero rápidamente se cubren de ampollas en el abdomen. Y se extiende de forma centrífuga. Inicia en el abdomen y ahí se distribuyen al resto, a tronco, brazos, piernas. Lo característico es que no comprometen cara, ni mucosas, ni palmas, ni plantas. Aquí pueden ver las lesiones ampollosas. Entonces las lesiones ampollosas, grandes, tensas. Se va a resolver en las últimas semanas de gestación, pero se exacerba en el parto o en el posparto. Y puede recurrir en embarazos posteriores. Entonces es una enfermedad ampollar del embarazo, mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G y complementos, se van a depositar a nivel de la membrana basal, ¿ya? Entonces, el cuadro es similar al pemfigoide, como lo vamos a ver anteriormente. La erupción polimorfa del embarazo es la forma más común, aparece sobre todo en primigrávidas y en el tercer trimestre del embarazo. Se origina en las estrías del abdomen. Entonces, estas estrías se tornan pruriginosas, aparecen esas estrías pápulas o placas urticariales sumamente pruriginosas. A veces pueden haber, vesículas o lesiones purpúricas o policíclicas, pero lo característico son pápulas y placas urticariales en la mayoría de los casos. Y se puede extender a nalgas, a mamas, brazos. Va a respetar también palmas y plantas. Entonces, se produce principalmente en el tercer trimestre y sobre todo en pacientes con embarazos gemelares, porque dentro de la patogenia se presume que la distensión exagerada de la piel es la que ocasionaría este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces por eso es en primigrávidas más frecuente. Otra patología es el prurigo del embarazo. Se presenta en todos los trimestres. Entonces se caracteriza porque son pápulas o nódulos eritematosas en extremidades principalmente, ocasionalmente en abdomen, pero principalmente está localizado en extremidades. Son sumamente pruriginosas. El curso dura durante todo el embarazo. Muchos de estos pacientes pueden tener ya antes del embarazo, solo que en el embarazo se puede exacerbar. Y pueden durar hasta meses después del parto. La foliculitis prurigica del embarazo también es otra lesión, donde se caracteriza porque las pápulas son foliculares, o sea, alrededor del folículo piloso. Y también generalizadas, eritematosas, son pruriginosas y aparecen entre el cuarto al noveno mes. Entonces, la siguiente pregunta. Ante una gestante en el tercer trimestre con prurito e inicio de aparición de vesículas periumbilicales, la actuación correcta sería: ¿se trata de una erupción polimorfa del embarazo, por lo que tranquilizo a la paciente? ¿Cuál es la característica de la erupción polimorfa? Son pápulas o placas pruriginosas, ¿no? Urticariales. Entonces, ¿se trata de una urticaria de inicio centrípedo, por lo que pauto antihistamínicos? Tampoco. Debo descartar herpes gestacional, porque aunque es raro, ¿esa es su forma de debutar? Sí. ¿Debo solicitar biopsia de mucosa oral? No. Si está sospechando en herpes, la biopsia no es de mucosa oral, se hace la biopsia de la lesión o de piel alrededor de la lesión y no compromete mucosa oral. ¿Debo descartar herpes gestacional mediante biopsia cutánea del feto afecto? No, el feto no tiene nada que ver aquí, ya es de la piel de la mamá. Ahora veamos enfermedades vesículo-ampollares. Las enfermedades ampollares o vesículo-ampollares, vesículas y ampollas, incluye todo el grupo, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las congénitas
tenemos dos distintivas, la epidermolisis ampollar y el pénfigo benigno familiar. Son sumamente raras. Y las adquiridas, quizás las más frecuentes y la que hemos visto, tenemos aquellas de causas producidas por mecanismos inmunológicos, como ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos al pénfigo vulgar. Todo el mundo ha visto al menos algún caso de pénfigo vulgar o pénfigoide ampollar. Otras menos frecuentes, epidermolisis ampollar adquirida, dermatitis herpetiforme, dermatosis IgA lineal. Por procesos infecciosos, todo el mundo ha visto procesos virales que producen ampollas, como el herpes simple o el herpes zóster, producido por la varicela, por el virus de la varicela. Infecciones micóticas, las tiñas disidróticas que producen ampollas en la piel o vesículas en la piel. La celulitis ampollar, las bacterias que producen ampollas. Las cándida que produce pústulas, ampollas, vesículas. Traumatismos. Todo el mundo se ha puesto un zapato nuevo que le ha ocasionado una ampolla en algún dedo del pie. Entonces, metabólicas. Dentro de las metabólicas, diabetes mellitus puede producir lesiones ampollares. La porfiria es otra enfermedad. Y de causas multifactoriales, ¿no? Entonces, son diversos los mecanismos. Vamos a repasar básicamente las enfermedades ampollaras producidas por mecanismos inmunológicos. Dentro de ellas, la más frecuente tenemos al pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmunitaria ampollar que compromete piel y mucosas. El inicio de las lesiones es aproximadamente entre los 40 y 60 años. La lesión característica es una ampolla, pero que es flácida, rápidamente se rompe. Sobre piel sana aparece la ampolla, rápidamente se rompe. Entonces, por lo que muchas veces encontrar una ampolla intacta es difícil. Lo más frecuente es que encontremos zonas erosivas, ¿no? O costrosas, dolorosas, porque la piel se ha denudado. Son típicos aquí el signo de Nikolsky. Para que recuerden, ¿qué consiste el signo de Nikolsky? Que al costado de la ampolla, con el extremo de un lápiz con el borrador, esos lápices que tienen el borrador con la zona del borrador, se presiona suavemente la piel y se gira, y la piel se va a desprender. Entonces, eso es el signo de Nikolsky positivo. Y el signo de Asboe-Hansen, ¿en qué consiste? Si uno encuentra una ampolla intacta, suavemente presiona con el mismo borrador, suavemente, y la ampolla se va a extender radialmente. Entonces, ese es un signo de pénfigo vulgar, de un diagnóstico de pénfigo vulgar. Las lesiones en mucosas son dolorosas, ¿no? Básicamente aparecen como erosiones. Las ampollas rápidamente se rompen y lo evidente son las erosiones. Y puede ser el primer signo de presentación. Antes de presentar una lesión en piel, el paciente tiene estas erosiones principalmente en la mucosa oral, porque el pénfigo puede comprometer cualquier mucosa, pero lo más frecuente es la mucosa oral. Y posteriormente ya empiezan a presentar las lesiones en piel y ahí es donde se hace el diagnóstico. Pero inicialmente es tratado como una estomatitis, como una gingivitis, le dan sus cremitas y el paciente no mejora. Entonces, como dice, puede ser la manifestación por varios meses. La más afectada es la mucosa oral, pero hay compromiso de cualquier mucosa, conjuntival, anal, peniana, vaginal, vulvar, incluso la mucosa esofágica. Histológicamente, ¿recuerdan la histología de la piel? Entonces, la acantolisis, ¿qué es acantolisis? Pérdida de cohesión de las células, la ruptura de las uniones intercelulares, pero aquí se produce a nivel por encima de la capa basal. Entonces, a ese nivel, dejando una hendidura, y ahí es donde se acumula el líquido, ¿no? Entonces, histológicamente da este aspecto, como pueden ver, es como si hubiera una lomita, y aquí como el signo de la hilera de lápidas en el atardecer, una hilera de lápidas en una loma. Es el signo de la hilera de lápidas del pénfigo vulgar, a la histología. El tratamiento, esta enfermedad debe ser tratado desde que aparece la primera lesión, ya que sin tratamiento rápidamente se puede extender y el pronóstico es malo, es de difícil tratamiento si no se controla inicialmente. Básicamente con corticoides, ya sea tópicos, si está localizado, o vía sistémica, ya si es generalizada. Y se usan también inmunosupresores como borradores de corticoide, ya que la corticoterapia crónica trae muchos efectos colaterales a nivel sistémico, ¿no?